ya la portada deja intuir, Segontia es una novela que nació con la idea de escribir una historia de amor imposible en tiempos de guerra, ¿no? Después de leer todas las descripciones que hacían los autores romanos de los celtíberos, que los tachaban de bárbaros incivilizados, pues yo me preguntaba si en verdad serían así, ¿no? Si serían tan diferentes a nosotros. Y, por ejemplo, ahí en Necrópolis, que se han encontrado en tumbas de hombres masculinas, he encontrado tijerillas, pinzas, porque el tema del afeitado y la depilación lo tenían bastante cuidado. También dicen los autores romanos que las mujeres celtíberas alababan sus tocados y la vestimenta que llevaban, ¿no? Dicen que era muy esmerada y muy cuidada. Y para ello procedieron, fue en el año 197 a.C., a organizar Hispania en dos provincias, Citerio, que era la de acá, y Ulterior, que era la de allá. Cada una de las cuales fue puesta bajo el mando de un pretor con rango de procónsul, según nos cuenta el historiador romano Tito Livio. Lo que hace Roma es enviar al célebre senador que habréis oído hablar, Marco Porcio Catón, al mando de un ejército de refuerzo aquí a Hispania. Y este sí que es un momento muy importante en la novela, también lo comenta ahí en el campamento de la Cerca. Los historiadores creen que el campamento es de esta época, de Catón, y es aquí cuando los historiadores romanos mencionan por vez primera Segontia, la localidad de Segontia. Y bueno, esto nos sigue contando Tito Livio, que Catón sitió Segontia. Anteriormente había sido también asediada por los Barca, por Aníbal y Asdrúbal, o sea que ya tenemos, hay indicios de que ya era una población importante, ¿no? Según dicen los historiadores romanos, no tuvo éxito, luego continuó hacia Numancia, también la sometió a asedio. Este no es el asedio de Numancia que todos conocemos, que luego es el de Escipión Emiliano en el año 133. Y tampoco tuvo suerte, no consiguió someter ni a Segontia ni a Numancia. Fue las dos poblaciones que asedió Catón, lo cual ya nos da la importancia también de Segontia, ¿no? Dos poblaciones, Segontia y Numancia. Y ya volvió hacia Garraco, ¿no? La conquista de la Celtiberia supuso a Roma mucho más quebraderos y aprietos de los que ellos habían imaginado en un principio. De hecho, Hispania fue la primera provincia no insular en la que entraron los romanos y la última en ser pacificada. Según nos relatan los autores grecolatinos, los celtíberos eran rudas gentes que vivían en tierras ásperas y altas, de clima crudo, y por ello poco dados a la agricultura, ¿no? Comentábamos antes, su principal fuente de riqueza era la ganadería, y de la ganadería además ellos comerciaban mucho con la lana. Ellos elaboraban los sagum, los tejían, eran unos mantos que se ponían, de hecho los romanos los copiaron. Esa era una de las principales fuentes de riqueza. Eran unos guerreros extraordinarios para quienes la única muerte digna era la ocurrida en combate. Además, a los guerreros, por ejemplo, los dejaban muertos, no los enterraban, para que los devoraran los buitres, porque ellos pensaban, al devorarlos los buitres, luego elevaban su alma al cielo. Entonces los guerreros no eran enterrados en la necrópolis. Grosso modo, y para hacernos una idea, la Celtiberia se extendió entre los ríos Ebro y Tajo, ¿no? Grosso modo, abarcando las tierras de la actual provincia de Soria, de Guadalajara y de Cuenca. Bueno, luego también cogido de La Rioja, Zaragoza, etc. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que en lo que actualmente es la provincia de Guadalajara no solo estuvieron los celtíberos, sino también los carpetanos, ¿no? La frontera más o menos discurría entre Jadraque y Cifuentes. Ahí, los carpetanos ocuparon la Campiña y la Alcarria, y los celtíberos las Parameras y las sierras de Molina, que tenían un clima más frío y menos apto para la agricultura. También eran los celtíberos unos magníficos herreros. Esto ha quedado reflejado en muchísimos textos de los autores romanos que ensalzaban la habilidad de los celtíberos con los metales. Pero bueno, este no es el único motivo por el que Talicos, el protagonista de la novela, provenga de una familia de herreros. Si bien el dicho oficio era
uno de los más afamados y admirados también en la celtiberia. Con ello he querido rendir un tributo a mis antepasados, que fueron todos herreros. Incluso la forma la recreo en que falleció mi bisabuelo en la fragua. Bueno, ya para concluir, sí que me gustaría compartir con vosotros el desafío tan grande que ha supuesto el intentar, sobre todo, recrear el pensamiento y el modo de comportarse de nuestros antepasados los celtíberos, ¿no? El hecho de imaginar cómo sería su día a día en los poblados y ciudades. Ha sido un reto apasionante, pero no por ello fácil, porque además he dicho de que hay muy poco escrito sobre ello y muy poca literatura también ambientada en esta época. Se trata de una civilización radicalmente distinta a la que después se acabaría imponiendo en Hispania, ¿no? Con la influencia romana. La heroica resistencia de los celtíberos frente al invasor romano provocó que pasaran a la historia como un pueblo valeroso, aguerrido, independiente, austero, ¿no? Son todo antecedentes de unos valores que ha forjado la idiosincrasia de nuestra tierra. Y yo soy de la opinión de que buena parte del carácter de un pueblo lo imprimen tanto el clima como el paisaje al que uno se haya enraizado. Y también soy de la opinión de que en la historia no hay puntos y aparte, sino que todo va dejando su pozo. Toda cultura va dejando su pozo. Es por eso por lo que creo, y con esto ya sí que termino, que pese a los 2 milenios que nos separan, nuestros antepasados no podían pensar, reír, llorar o amar de forma muy diferente a como lo hacemos nosotros ahora. Así que nada, muchas gracias. Esta ha sido mi exposición. Y nada, gracias a todos. Gracias.